La triste historia del endemoniado que fue sanado por el Señor. Está en los tres primeros evangelios, pero leemos el relato que da Lucas en el capítulo 8 del Evangelio, capítulo 8 y comenzamos la lectura en el versículo 27. Al, Lucas 8 27 dice así: al llegar a la tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, y clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre que había salido, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo habían sido salvados el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Que Dios bendiga su palabra. Esta triste historia del endemoniado, un hombre que vivía, dice, en los cementerios, que se autodestruía y que nadie lo podía controlar, según el relato que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Jesús demostró su poder sobre Satanás. El hombre fue liberado de demonios. Estaba sentado, vestido, recordamos que andaba desnudo, en su juicio cabal. El Señor le envió a su casa para contarle lo que le había sucedido. Ahora, ¿por qué le envió a su casa? Él quería seguir a Jesús, y le envió a su casa diciendo: Ve, vuélvete a su casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue por toda la ciudad publicando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. ¿Por qué lo mandó a su casa? En primer lugar, porque el hogar es la primera línea de la vida cristiana. Noé ganó su familia para el Señor. Josué dijo: Yo y mi casa serviremos al Señor. Cornelio reunió a su familia en su casa para escuchar a Pedro. El carcelero y su familia creyeron, fueron bautizados y siguieron al Señor. Nuestras familias deben ser las primeras en saber que nuestro testimonio es real. Es más difícil ser semejante a Cristo en el hogar. A veces es más fácil ser creyente en la iglesia, en la congregación,
Algunos somos santos en la iglesia y un desastre en el hogar. Y esto no debe ser así. Nuestras familias deben ser las primeras que deben saber que el encuentro con el Señor es real. En el hogar, nuestra fe subsiste o se cae. Y nos preguntamos, ¿cuán fuerte es nuestro testimonio en nuestra casa? Nos mandó a su casa porque el hogar, en segundo lugar, el hogar es el lugar para gloriarse de las buenas cosas que hizo el Señor. Cuenta, dice, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Nos concentramos en las bendiciones que tenemos en el hogar. ¿No ven nuestros parientes como creyentes genuinos? Se nos conoce por nuestra fe o porque andamos hablando cosas como chismes y cosas que no convienen. Somos santos en la iglesia y llenos de enojo en casa. En la iglesia somos santos y amargados en nuestra casa, en nuestro hogar. En la casa nuestra un lugar de alabanza o de descontento. Nos gloriamos en la bondad de Dios en nuestra casa. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Cristo ha hecho. En tercer lugar, el hogar es el lugar de avanzada para alcanzar con el Evangelio de Cristo. Este hombre empezó por su casa y esparció la palabra. Publicó en toda la ciudad su testimonio. Los hogares cristianos deben ser como faros. La comunidad debe saber nuestro vivir. Se debe evangelizar a los vecinos, traer a Cristo a la familia, alcanzar al mundo. No es solo predicar en otros países o en otras regiones, sino comunidad por comunidad, casa por casa y familia por familia. Concluimos que un hombre había sido fiel en su casa y muchos creyeron. Obedezcamos el llamado de Cristo para llevar una vida cristiana en el hogar. Que Dios nos bendiga y que el hogar sea un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ser santos en la iglesia y ser santos en el hogar. Estar bien con nuestros hermanos, pero estar bien con la familia, con la esposa, con los hijos. Que el hogar sea un testimonio para la gloria del Señor y para que la gente, los vecinos puedan testificar que este es un verdadero cristiano, que es cristiano no solamente en la iglesia, sino también en su casa. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El endemoniado fue a su casa. El Señor lo mandó para que contara las maravillas del Señor, cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y él fue a la casa y fue por todo el barrio y por todo el lugar contando las maravillas del Señor. Que el Señor nos bendiga y que nosotros en nuestra casa seamos ejemplo. A veces somos ejemplo en la congregación y mal ejemplo en nuestra casa. Esto no debe ser así, sino que en nuestra casa debemos testificar que Cristo el Señor ha cambiado nuestras vidas, que el esposo ama a la esposa, que la esposa se corresponde al esposo, que los hijos puedan ver que
En nuestra casa se vive lo que se predica y se predica lo que se vive. Que cada uno de nosotros pueda llevar este testimonio vivo del Evangelio para que obedezcamos el llamado de Cristo y llevemos una vida cristiana en el hogar. Este endemoniado no le permitió el Señor seguir, sino que lo mandó a su casa y a los suyos para que testificase cuán grandes cosas había hecho. Un cambio de vida tremendo. Y él fue y testificó y habló a todos y habló y predicó, tal como el Señor le mandara. Que el Señor nos bendiga y que nuestro hogar sea un testimonio vivo de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y así también entonces en la calle, en el trabajo, en el lugar que nos toca actuar, seguiremos bien, porque si estamos bien en el hogar, donde nadie nos ve, donde solamente el Señor nos ve y estamos bien, estaremos bien afuera, estaremos bien no solamente en la iglesia, sino en la calle, en el trabajo, bendiciendo y siendo bendecidos por el Señor. Que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos cumplir con aquello que el Señor nos mandara. Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Jesús ha hecho contigo. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, pero es necesario que en nuestro hogar estemos firmes, estemos constantes, seamos conocidos por el Señor, por nuestra sinceridad, por nuestro amor al Señor y nuestra comunión con Él. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Oramos al Señor. Gracias, Señor, porque así como este hombre endemoniado pudo ser liberado y salvado por el poder tuyo y pudo ir a su casa, a los suyos y su barrio, a contar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él y cómo le había liberado y le había salvado. Nosotros también hemos sido libertados y salvados por el Señor. Nosotros hemos sido sacados de la condenación y conducidos al reino de tu amado Hijo. Que en nuestra casa podamos sentir y obrar la obra del Señor. Que en nuestra casa seamos conocidos como creyentes verdaderos. Que nuestros vecinos puedan saber que en esta casa hay hijos de Dios. No hay disensiones, no hay griterío, no hay vidas religiosas, sino vidas cambiadas por el poder tuyo. Bendice a cada hogar, a cada creyente en su hogar, con sus dificultades, con sus problemas, pero también con la fuerza tuya puedan amarse los esposos, los hijos y vivir como tú quieres, glorificando tu nombre y alabándote, para que el barrio pueda conocer que ahí hay creyentes, que la religión no es vana, sino que el poder viene de ti y nosotros estamos en ese poder. Te agradecemos, Señor, este momento que hemos pasado juntos, te agradecemos la oración, te agradecemos todos los pedidos que se han hecho. Lo ponemos en tu presencia para que tú contestes conforme a tu gran poder y magnanimidad. Y gracias te damos por las oraciones contestadas, por lo que tú nos has dado, por lo que tú nos das y por lo que tú nos darás como respuesta a las oraciones de tus hijos. Te agradecemos, te bendecimos, te damos la gloria a ti en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, esta noche la reunión está terminada.
Damos gracias a todos por su presencia y su atención. El próximo domingo las reuniones son por la mañana, a las 10 de la mañana.